Es Abigail, que llega tarde. Ok. Ash. Bueno, lo último que estuvimos viendo fue la ecuación de estado de Van der Waals y les dije que como una cuestión de que si tenían insomnio se pusieron a ejercitar su mente, trataran de despejar al término del volumen y que se iban a dar cuenta de que era una ecuación cúbica, ¿verdad? ¿Hasta ahí nos quedamos? Bueno, eso del despeje del volumen lo vamos a utilizar ahorita para definir algo que se conoce como estado crítico. Pero antes de eso, déjenme presentarles otra ecuación de estado. Es una ecuación de estado que es difícil de interpretar en términos físicos, pero que tiene muchísima utilidad. Se llama ecuación virial de estado. Esa ecuación de estado lo que va a hacer es definir al factor de compresibilidad. ¿Se acuerdan que en principio, si nosotros conocíamos al factor de compresibilidad, podíamos añadir el término corrector a la ecuación de estado del gas ideal y tendríamos una solución exacta? ¿Va? Bueno, ese es el chiste de la ecuación virial. Va a tratar de elucidar el factor de compresibilidad y lo va a hacer como una serie de potencias. O sea, voy a definir a la ecuación como una expresión déjenme dar nada más acceso a sus dos compañeros. Bueno, ¿dónde viene el término virial? Suena así como virus, ¿no? Pero más bien tiene que ver con viril. Viril es por históricamente algo que se considera fuerte, ¿no? Acuérdense que incluso a la mujer se le conoce como el sexo débil o el sexo bello, y al hombre pues es el sexo feo o el sexo fuerte, ¿no? Virial significa eso, o sea, es algo que tiene mucha fuerza. Les digo, eso se debe a que en principio nosotros podríamos llegar a una solución exacta con respecto del factor de compresibilidad. Lo voy a definir como una serie de potencias entonces que expresan el valor de Z. Lo voy a expresar así. Z es igual a 1 más el término B, que se llama segundo coeficiente virial. Esto está siendo dividido por el volumen molar. Todo está expresado en términos de volumen molar, más un término C, es una C mayúscula, se conoce como tercer coeficiente virial, y esto está siendo dividido por el volumen molar al cuadrado. Déjenme corregirles aquí. Este es un término cuadrático, más el cuarto coeficiente virial, que se llamaría D, que es dividido por el volumen molar al cubo, y así nos podríamos ir, ¿no? O sea, podríamos tener una ecuación con un valor infinito de coeficientes viriales. Entre más coeficientes viriales, la idea es que el valor para el factor de compresibilidad sea más exacto. Ajá. Si nos quedamos con unos cuantos, entonces el valor sería poco preciso. Sin embargo, aquí hay otra regla de ingeniería. Algo que se parezca a un gas ideal, que esté en un estado de baja presión, en general va a tener un buen factor de compresibilidad predicho por esta ecuación, si nada más consideramos al primero y al segundo coeficientes viriales. Fíjense que el primer coeficiente virial es el valor de la unidad. O sea, cuando Z valga 1, yo tendría un gas ideal. Si para un estado de baja presión yo considero al segundo coeficiente virial, ya estaría corrigiendo el valor de la unidad, y en general esto me da una buena predicción. Pero les digo, entre más consideremos, más bonito va a ser
la predicción de la Z. Sin embargo, vean que conforme expandimos la serie, el volumen molar está elevado al cuadrado, luego al cubo. Presumiríamos que aquí se encuentra elevado a la cuarta potencia en el quinto término, luego a la sexta potencia, etc. O sea, el valor del volumen molar crece de manera exponencial. ¿Cómo sería numéricamente el valor de los siguientes términos viriales? ¿Tendería a qué número? ¿Qué, perdón, Tamara? Muy pequeño, ¿no? Ajá. A cero, ¿no? Iría tendiendo a cero. Entonces, en realidad, si yo agrego muchísimos coeficientes viriales, afectan poco al factor de compresibilidad porque serían términos que tienden cada vez más a un valor de cero. Entonces les digo, como regla de ingeniería, es suficiente en estados de baja presión considerar nada más al primero y segundo coeficientes viriales. Ahora, aquí es donde viene una cuestión de decisión. Nosotros podíamos interpretar a la ecuación de Van der Waals en términos físicos. O sea, nosotros sabemos perfectamente de dónde vienen los factores que yo introduzco para corregir a la presión y al volumen. Venían de un arreglo, o más bien, venían de una mejor estructuración de la teoría cinético-molecular, en las que yo digo que las moléculas sí tienen un volumen finito, que es diferente de cero, y que además las moléculas tienen interacciones atractivas entre ellas, ¿no? Eso se traduce en las matemáticas para la ecuación de Van der Waals, o sea que yo podría interpretar a la ecuación en términos de un fenómeno físico. ¿Cuál es el problema con la ecuación virial? Que a pesar de que en principio me daría una solución exacta, yo no puedo interpretar en términos físicos el valor que tienen los coeficientes viriales. O sea, yo no puedo decir que el segundo coeficiente virial tiene que ver con la interacción entre las partículas, que el cuarto tiene que ver con el volumen finito, nada de eso. O sea, los coeficientes viriales no tienen ninguna significación física. ¿Ah? Ese es el compromiso. Si yo elijo una ecuación de estado como la de Van der Waals, sé que a pesar de ser una ecuación inexacta, puede interpretarse en términos de propiedades físicas que yo puedo tener a nivel molecular en el gas, mientras que una solución exacta por parte de la ecuación virial no se traduce en algo que yo pueda interpretar desde el punto de vista experimental. ¿Va? Entonces, son unas por otras. Ok. ¿Cómo tendrían que ser los valores numéricos de los coeficientes viriales? En general, tenemos que el valor del segundo coeficiente virial es muchísimo mayor que el valor del tercero, este es muchísimo mayor que el valor del cuarto, etc. Y alternativamente, yo puedo, alternativamente yo puedo pintar al factor de compresibilidad no en términos del volumen, sino en términos de la presión. Entonces la ecuación virial para ese caso me quedaría como que Z es igual al primer coeficiente virial, que siempre va a tener el valor de 1, más una B', es un segundo coeficiente virial, pero va a tener dimensiones de presión. Y esto se encontraría multiplicando ya no al volumen molar, sino al valor de la presión. Más una C', sería el tercer coeficiente virial, que estaría multiplicando a la presión, más, etcétera. De infinito, si queremos. ¿Va? Y de la misma manera, el valor de B' tiene que ser muchísimo mayor que el valor de C'. Este es muchísimo mayor que el valor de D', etcétera. De modo que conforme expandimos esta serie, los valores, igual que pasaba con los volúmenes molares, tienden a cero. ¿Va? Ok, entonces nosotros una vez que podemos conocer... ¡Ay, qué chingados pasó! ¡Ay, espérenme! Una vez que podemos conocer nosotros al factor de compresibilidad, lo metemos en la ecuación de estado y ahora sí tendríamos valores exactos para las variables termodinámicas. Vamos a hacer un ejemplito. Dice el problema:
Calcule el volumen molar de metano a 300 Kelvin y 100 atmósferas. Sí, aquí nos tienen que dar los valores de los coeficientes viriales. Nos dicen que el valor del segundo coeficiente virial, B, es igual a menos 0.042. Las dimensiones tendrían que tener que ver con el volumen molar. Tiene que tener entonces dimensiones de litro por mol. Lo voy a poner así. Litro por mol. Ok. Con esto ya podemos resolver nuestro problemita. Podríamos empezar planteando el valor del factor de compresibilidad en términos de el primero y segundo coeficientes viriales. O sea, sería 1 más B entre el volumen molar, ¿no? Si nosotros reemplazamos al volumen molar por su definición de acuerdo con la ecuación de estado del gas ideal, me quedaría que esto es igual a 1 más BP ¿entre quién? Entre RT. O sea, lo que estoy haciendo en esta expresión es despejar al volumen molar. Me quedaría como P entre RT. Eso lo introduzco en esta ecuación y estaría multiplicado por la B, que es el segundo coeficiente virial. Si hacemos las cuentas, tenemos la presión, tenemos la constante de los gases. Me conviene expresarla en unidades de atmósferas litros sobre Kelvin mol. Sería el valor de 0.082. Eso me daría un valor numérico de 0.83. Acuérdense que el factor de compresibilidad es adimensional. Ahora, con ese valor voy a calcular el volumen molar introduciendo el factor de compresibilidad a la ecuación de estado del gas ideal. Simplemente me quedaría que el volumen molar es la Z que acabo de calcular más, por RT entre la presión, ¿no? ¿Y esto cuánto me da? Chicos, la única persona que tiene abierta su cámara es Jennifer Ruan y habíamos quedado que todos la iban a abrir. Sí, está bien, pero no nos vemos. Ok. Lo que quiero saber es si siguen despiertos o están dormidos. Seguimos despiertos. Ok, Aquí andamos, está bien. aquí andamos. Entonces díganme cuánto carambas es el valor numérico de eso. Espere. A ver, otra vez. 0.104. 0. ¿Qué carambas? 204. 204. ¿Qué unidades tendría? El volumen molar tiene que tener dimensiones de litros por mol, ¿están de acuerdo? Si ustedes hacen el cálculo dimensional van a llegar a esa conclusión. Litros por mol. Ok. Es algo que no me dice nada porque no tengo con quién comparar ni nada. Bueno, podríamos calcular el valor del gas ideal. A ver, calcúlenlo.
Háganlo para un mol. O sea, el volumen molar para el gas ideal es igual a RT entre P. ¿Cuánto les da eso? $0.246. 246. Fíjense, es algo que nosotros esperamos, porque se acuerdan que de la ecuación de Van der Waals habíamos predicho que generalmente el valor de la presión para el gas ideal tiene que ser superior, ¿no?, al de un gas real. Si yo tengo un valor más alto de presión en el gas ideal, eso se va a traducir también en un volumen molar mayor, ¿no? O sea que la ecuación de estado del gas ideal me tiene que dar un número mayor de volumen molar con respecto del gas real. Es algo consistente. Tenemos 0.246 litros por mol contra 0.205 litros por mol, ¿no? O sea, es más pequeñito el volumen del gas real. Es algo que también esperaríamos, ¿no? Si nosotros lo metiéramos esto a la ecuación de Van der Waals, veríamos que también el volumen molar tiene que ser más pequeñito. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos todos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Vamos a pasar a otro tema que está relacionado con esto. Es el concepto de el estado crítico. Déjenme pintarlo así. ¿A qué se refiere esto del estado crítico? Déjenme pintarles un diagrama PV. No quedó muy chido, pero ustedes son muy comprensivos, ¿no? ¿Se acuerdan que los gases ideales, en un proceso a temperatura constante, obedecen a la ley de Boyle? Es decir, tenemos un comportamiento hiperbólico del gas. Cada una de esas hipérbolas me define un estado de temperatura. Conforme estoy bajando en el diagrama, estoy reduciendo a la presión y estoy reduciendo también al volumen. Hay algo que se conoce como región de saturación, que tiene más o menos esta forma. Es algo así como una campana de Gauss, que ocurre cuando empiezo a llegar a la temperatura a la que un gas se condensa. O sea, si bajo la temperatura cada vez que estoy representando estas isotermas, quiere decir que eventualmente voy a llegar al estado de condensación del gas. El primer punto que toca esta curvita de aquí, este de aquí, se conoce como punto crítico. Déjenme dibujar bien esta isoterma, porque no está chida. Se supone que tendría que obedecer a la ley de Boyle, tendría que tener un comportamiento hiperbólico. A la hora que la isoterma toca con el punto crítico, entonces ya no tiene el comportamiento hiperbólico, ya no obedece a la ley de Boyle. Esto fíjense que se parece más bien a una función cúbica. Y todavía conforme sigo bajando, voy a tener una intersección que se convierte en una línea recta a la hora que toca esta campana, que se llama región de saturación. Entonces ahora las isotermas van a tener esta forma. Aquí se convierte en una línea recta y otra vez baja. Línea recta y otra vez baja. Ajá. Entonces, esta parte de aquí, dentro de la campana, se conoce como región de saturación. Este puntito de acá es el punto crítico. ¿Qué es lo que me está diciendo este diagrama? Lo que me está diciendo es que llega a un estado de presión del gas en el que siempre voy a tener una fase gaseosa, que es lo que se encuentra por encima de la campana de la región de saturación. No importa cuánto incremente la presión, porque están de acuerdo que los gases también se pueden licuar si yo incremento la presión, ¿no?
pero por encima del punto crítico, no importa qué tanto esté incrementando yo la presión, de todos modos siempre voy a estar ante la fase gaseosa. Por debajo del punto crítico, si yo incremento la presión o disminuyo la temperatura, voy a tener una condensación del gas. De este lado, yo tendría las fases gaseosas, o sea, toda esta parte sería una fase gaseosa. Acá yo tendría que están coexistiendo dentro de la región de saturación la fase líquida más la fase gaseosa. Tendría un vapor, ¿no? Porque se acuerdan que el vapor era un gas en equilibrio con la fase líquida. Y de este otro lado tengo una fase líquida. De hecho, esto no se los pinté muy bien, pero si viéramos el comportamiento de estas isotermas, veríamos que esto tiene un comportamiento asintótico con la presión. Rápidamente se incrementa aquí la presión, ¿va? Entonces, de este lado está la fase líquida. Dentro de la región de saturación tengo la coexistencia de líquida más gas. Y de este lado ya nada más tengo fase gaseosa. Si rebaso el punto crítico entonces hacia abajo, entonces voy a tener que el gas se empieza a condensar, empieza a estar en equilibrio con la fase líquida. Y de hecho, estos puntitos de acá, déjenme utilizar mi lápiz arcoíris acá. Esto estaría representando al volumen, por ejemplo, que yo tengo de la fase líquida. Y este puntito de acá sería el volumen que tengo en la fase gaseosa para esa misma isoterma. O sea, un gas que está en la región de saturación va a tener un volumen molar de gas más un volumen molar de líquido. Y eso está representado por estas intersecciones con esta campanita. Conforme más baje, voy a tener cada vez mayor volumen molar de líquido y menor volumen molar de gas. Y así, ¿va? Este es el significado de este diagramita. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en el punto crítico? Yo voy a tener que ese punto crítico tiene asociadas ciertas cantidades termodinámicas que se llaman justamente constantes críticas. O sea, el punto crítico es una región que está definida por una temperatura crítica, una presión crítica y un volumen molar crítico. Aquí en su biblioteca de contenidos, esta es química orgánica, fisicoquímica. En su biblioteca de contenidos, en la parte de no idealidad de los gases, está una tablita donde aparecen las constantes críticas para varios fluidos diferentes. Déjenme nada más expandir aquí. La no idealidad de los gases. Esta tablita. Fíjense que otra vez en la columna de la izquierda tengo algunos gases como los gases nobles, helio, neón, argón, luego tengo hidrógeno, etcétera. Y cada uno de ellos tiene ciertas propiedades críticas. Por ejemplo, vamos a fijarnos en el helio. ¿Se acuerdan que habíamos visto que el helio ebullía a 4.2 Kelvin? Bueno, si incremento tantito la temperatura a 5.2 Kelvin y la presión se mantiene a 2.25 atmósferas, por encima de esa presión el helio ya no se puede licuar, ya no puede estar como líquido. O sea, la presión, la temperatura mínima a la que puedo tener al helio como un líquido es a 5.2 Kelvin a una presión de 2.25 atmósferas. En esas condiciones críticas, el volumen molar va a ser de 0.05 litros por mol. Y así conforme voy bajando, que cada sustancia tiene ciertas propiedades, ¿no? Vamos a ver algunas que resultan espectaculares. Por ejemplo, el agua y el amoníaco. Fíjense que salen mucho de la tendencia. Prácticamente todas andan por unas cuantas atmósferas y en el agua y el amoníaco esto se dispara, ¿no? Esto se debe al elevado momento dipolar que yo veo para esas moléculas y que se traducía en una elevada asociación. De hecho, el agua es un líquido altamente organizado, ¿no? Y tantito más y ya nos estaría constituyendo algo como lo que conocemos como un cristal líquido. Entonces, todo esto se tiene que reflejar en propiedades termodinámicas como las constantes críticas. Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Tiene una aplicación industrial que vamos a ver al final de la clase,
Pero ahorita quiero que utilicemos el punto crítico para definir a las constantes A y B que definían a la ecuación de Van der Waals. ¿Se acuerdan que cada sustancia química tenía valores de A y B diferentes? Vamos a utilizar el punto crítico para calcularlas. De hecho, esas constantes A y B, ¿se acuerdan que si bien tienen una interpretación molecular, son difíciles de calcular? Uno de los cálculos más comunes en ingeniería consiste en utilizar el punto crítico para determinarlos. De otra forma, serían muy difíciles de medir. Entonces, muchas veces son simplemente predicciones teóricas utilizando esta estrategia que vamos a emplear ahorita. ¿Ah? Bueno, voy a empezar escribiendo a la ecuación de Van der Waals de esta forma. A ver, la voy a escribir como se las había pintado antes. Es una P más A que multiplica a N cuadrada entre B cuadrada. En este caso estoy empleando aquí como denominador el volumen geométrico, no el volumen molar. Ahorita van a ver por qué. Y después la ecuación tenía esta forma, ¿no? B menos NB les había puesto. Bueno, este valor de B se puede interpretar como una propiedad intensiva o extensiva. Depende de cuáles sean las unidades. Hay veces que en los textos la van a encontrar de las dos maneras. Entonces esto era igual a NRT. Voy a dividir toda la ecuación entre N. O sea, entre la cantidad de sustancia, ¿no? En este término de la derecha de la igualdad, simplemente se nos cancela la N. De este lado, tengo que dividir uno de los dos factores. Voy a dividir al factor del volumen entre esa N. Pero fíjense que aquí en este término de AN cuadrada entre B cuadrada, en realidad yo tendría el recíproco del volumen molar al cuadrado. O sea, el primer factor se puede expresar como P más la constante A que multiplica a 1 entre el volumen molar al cuadrado. ¿Están de acuerdo con eso? Ok, entonces voy a dividir a este segundo factor entre N. Me quedaría el volumen entre la N sería el volumen molar, otra vez. En este caso elimino la N, me quedaría con una B que define una cantidad intensiva, ¿no? Y de este lado esto me queda igual a RT. Voy a hacer esta multiplicación. Chingao. Haciendo esa multiplicación, me quedaría que es el primer término de acá por el primero de acá. Me quedaría que la presión que multiplica el volumen molar menos la presión que multiplica al coeficiente B más A entre el volumen molar, porque esta B cuadrada con esta se cancela una y nada más me queda un volumen molar dividiendo, ¿no? Menos, tenemos un término independiente que sería AB. Ah, no, no es término independiente. Está dividido por el cuadrado del volumen molar. Eso es igual a RT. Ok, voy a multiplicar por el cuadrado del volumen molar. La expresión ahora me quedaría como la que les había dicho, es una expresión cúbica para el volumen, en términos del volumen. Me quedaría que
P, B cúbica, menos la presión que multiplica a B por el volumen molar al cuadrado, más A que multiplica al volumen molar, menos A por B. Esto es igual a RT, que multiplica también al cuadrado del volumen molar, ¿no? Ok, voy a dividir entre P. Ahora la expresión me quedaría como el volumen molar al cubo menos P por el volumen molar al cuadrado más A por el volumen molar entre P menos AB entre P, ¿no? Entre P. Y esto es igual a... voy a pasar de una vez este término para acá. Para igualar a cero la ecuación. Lo que quiero es encontrar las raíces. Entonces aquí me quedaría menos RT, B cuadrada, pero es molar, volumen molar. Esto entre la presión. Y esto es igual a cero. Ok. De aquí, lo único que me hace falta es factorizar. Es una factorización sencillita, ocurriría por término común. Lo quiero hacer con respecto del volumen molar. Entonces me quedaría... Bueno, déjenme ponerles aquí para que sepamos qué es lo que estamos haciendo. Aquí me quedaría el volumen molar al cubo menos el volumen molar al cuadrado que multiplica a B más RT entre P. Más el volumen molar que multiplica a... a ver, espérenme, aquí me equivoqué. Bueno, es la A que multiplica al volumen molar entre la presión menos AB entre la presión. Y todo eso es igual a cero. Cámara. Ya tengo una expresión en términos del volumen molar como una ecuación cúbica. Déjenme nada más corregir aquí. Fíjense, tengo el volumen molar cúbico, el volumen molar al cuadrado y el volumen molar lineal y un término independiente. Sería la forma general que tiene una ecuación cúbica. Bueno, aquí hay un dato experimental importante. Es el dato que se refiere al estado crítico. En el estado crítico, todas las raíces de la ecuación que define al volumen, de la ecuación de Van der Waals, todas las raíces son idénticas. Y corresponden justamente al valor del volumen crítico. ¿Se acuerdan que el valor crítico tiene, bueno, el volumen crítico tiene un valor constante en el punto crítico? ¿Ok? Entonces, en el estado crítico, todas las raíces del volumen son BC. ¿Cómo lo puedo entender eso en términos de una ecuación cúbica?
Eso quiere decir que, ay, espérenme. Por lo tanto, la ecuación cúbica tiene que tener esta forma. El volumen molar menos el volumen molar crítico al cubo. ¿Cuánto tiene que ser eso? Tiene que ser 0, ¿no? O sea, si en el punto crítico las tres raíces de la ecuación son el volumen crítico, eso quiere decir que la única raíz es justamente esta, el volumen crítico. Tiene que expresarse como un binomio al cubo. ¿Todos están de acuerdo con eso? Es importante. Bueno, supongo que sí. Ay, pues, ¿qué está pasando aquí? Espérenme. Me está llegando una notificación de que... ¿Quién sabe? Ok. Vamos a expandir este binomio al cubo. ¿Cómo se expande? Es el cubo del primer término, ¿no? Menos el triple producto del primer término por el segundo. O sea, menos 3 veces el volumen molar al cuadrado por el volumen molar crítico, más el triple producto también del primero por el segundo al cuadrado. Entonces ahora tendría volumen molar que multiplica a volumen crítico al cuadrado, menos el cubo del segundo término. Entonces sería volumen molar crítico al cubo. Y esto es igual a 0. ¿Ah? Fíjense. Profe, Tengo... Sí, dígame. Crítico, ¿verdad? En 3, ¿Cómo, perdón? Volumen molar. A ver, otra vez. Le faltó el crítico. ¿En qué término? Ah, aquí en este. Sí, es volumen crítico al cuadrado. Ok. Fíjense que tengo dos ecuaciones cúbicas que se encuentran igualadas con 0. Voy a comparar los coeficientes para que yo pueda definir a las constantes A y B en términos del volumen crítico. Fíjense que en las dos ecuaciones, el término que se encuentra al cubo para el volumen tiene un coeficiente de 1, entonces en ese caso no conviene comparar. Pero en este caso del volumen molar al cuadrado, el coeficiente cambia con respecto de este otro. Vamos a hacer esa operación de comparar coeficientes y vamos a llegar a unas ecuaciones bien chipocludas, van a ver. Entonces, comparando coeficientes de ambas ecuaciones, vamos a ver a qué se llega. Empezamos con el volumen molar al cuadrado, ¿no? A ver, entonces los voy a poner, lo voy a escribir. Para el factor cuadrático, yo tendría, comparando los coeficientes, que de un lado el coeficiente es B más RT entre P. Esto forzosamente tiene que ser igual al coeficiente que tiene esta otra ecuación. O sea, eso es igual a 3 veces el volumen crítico, ¿no? Volumen molar crítico. Fíjense que en ambos casos tengo un signo negativo, entonces lo elimino, ¿no? Me queda todo como positivo. Eso es para... Sí, dígame. ¿Podría volver a repetir? No le entendí. Ahí le va. Tengo que comparar los coeficientes de esta ecuación que le voy a poner por nombre con mi lápiz arcoíris. Ecuación 0. Y esta va a ser, bueno, que esta sea la ecuación mejor A y esta sea la ecuación B. Vamos a poner que tenemos que comparar los coeficientes de A y B. El coeficiente para el término cuadrático en la ecuación A es B
más RT entre P. Eso es lo que estoy poniendo aquí. Mientras que el coeficiente para la ecuación B, fíjense, lo que necesito es ver quién está multiplicando a esta B cuadrada. Sería simplemente 3BC. ¿Va? Como en ambas ecuaciones tengo un número negativo, un 1 negativo multiplicando, entonces lo elimino. Las ecuaciones, bueno, los coeficientes todos me quedan con signo positivo. ¿Va? Ok, a esto le voy a poner por nombre ecuación 1. Me falta comparar los coeficientes del término lineal, o sea, el volumen molar simplemente, ¿no? En la ecuación A, el volumen molar está multiplicado por A entre P. Entonces, me quedaría que... espérenme. Aquí me faltó una PC, porque eso se tiene que estar reflejando en el estado crítico, ¿va? Entonces, el valor de la presión en realidad corresponde a la presión crítica y el valor de la temperatura también tiene que corresponder a la temperatura crítica, porque estoy hablando del punto crítico. De otra manera no podría yo igualar los coeficientes, ¿va? Ok. Para el término lineal, entonces me quedaría que en la ecuación A yo tendría una A entre la presión crítica, otra vez me estoy refiriendo al punto crítico, esto tiene que ser igual al coeficiente que yo veo aquí en el término lineal, sería igual a 3 veces el valor del volumen molar crítico al cuadrado, ¿no? ¿Están de acuerdo? A esto le voy a llamar ecuación 2. Ya nada más me falta definir al término independiente. El término independiente en la ecuación A es... A ver, déjenme ver. En la ecuación A sería AB entre la presión crítica. Así es. AB entre PC. Y en la ecuación B, el término independiente sería simplemente el volumen crítico al cubo. Y a esto le voy a llamar ecuación 3. ¿Ok? Ahora, de la ecuación 2, voy a despejar al valor de A. A sería igual a 3 veces el volumen crítico molar al cuadrado por la presión crítica. A eso le voy a poner ecuación 4. Ahora, este valor de A que me da la ecuación 4 lo voy a sustituir en 3, en la ecuación 3. Esto me quedaría como que 3 veces el volumen molar crítico al cuadrado por la presión crítica. Todo esto multiplica a B y es dividido por la presión crítica. Y esto se iguala a el volumen crítico al cubo. ¿Para qué va? De aquí puedo despejar el valor de B. Entonces me quedaría que B es igual a el volumen crítico entre 3, ¿no? El volumen molar crítico entre 3. Y a esto le voy a llamar ecuación 5. Fíjense, ya definí a A y a B en términos de las constantes críticas. En particular, A está definido en términos del volumen crítico y la presión crítica, mientras que B nada más está definido en términos del volumen crítico.
El volumen crítico es de las cantidades más perras de medirse. ¿Por qué? Necesitaría tener un sistema, por ejemplo, un pistón, en el que yo estuviera teniendo un desplazamiento del émbolo para estar midiendo el volumen crítico del sistema, ¿no? De hecho, no sería el volumen crítico, sería el volumen geométrico y al dividirlo por la cantidad de sustancia que tengo del gas, entonces podría determinar el volumen crítico, pero es algo engorroso desde el punto de vista de laboratorio. Lo más fácil es medir la temperatura crítica, para eso nada más me hace falta un termómetro, y si tengo ahí un manómetro en el sistema, entonces también fácilmente puedo medir a la presión crítica. Entonces, lo que voy a hacer ahora es tratar de expresar a las constantes A y B, pero en términos de la presión y de la temperatura, que son más fácilmente medibles. Experimentalmente se comportan mejor. Entonces voy a hacer un desarrollo para cambiar la definición de las constantes A y B. Voy a empezar sustituyendo 5 en 1, o sea, la ecuación 5 en la ecuación 1. Tendría esto. Tendría que BC, el volumen crítico, entre 3, más la R que multiplica la temperatura crítica entre la presión crítica. Esto es igual a 3 veces el volumen crítico. Hasta ahí voy bien. Ok. Voy a despejar a la R. Me conviene despejarla porque la R es una constante, entonces todo quedaría definido en términos de la R. O sea, me quedaría que RT crítica entre la presión, esto es igual a 3 veces el volumen crítico, menos el volumen crítico entre 3. Esto es nada más un quebradito, lo puedo resolver. Común denominador sería 3, ¿no? Vámonos por las piedritas para que quede claro. Esto me quedaría como 9 veces el volumen crítico menos el volumen crítico. Como les decía, el común denominador es 3. O sea que me quedaría 8 veces el volumen crítico entre 3, ¿no? Siguiendo con esto, despejo a la R. Me quedaría como 8 veces el volumen crítico por la presión crítica entre 3 veces la temperatura crítica. A esto le voy a llamar ecuación 6. Entonces aquí viene lo que les decía, que de las constantes críticas, la más perra de ser medida es la del volumen crítico. Déjenme ponerles esa notita aclaratoria. O sea, lo que quiero es que A y B queden definidos en términos nada más de la presión y la temperatura críticas. Bueno. Voy a eliminar al volumen crítico de la ecuación 6. Entonces, podría definir a R en términos de las ecuaciones 2 y 5. Me quedaría como que R es igual a 3B, que multiplica a, bueno, aquí lleva un 8 afuera,
3b que multiplica a A entre 3bc cuadrada. Esto viene de la ecuación 5. Y esto viene de la ecuación 2. Todo esto lo divido entre 3tc. Hacemos ahí la talacha, nada más me quedaría que 8, bueno, vamos a desarrollarlo pian pianito. A entre 3 que multiplica a 3b. Ese término se encuentra al cuadrado. Todo esto multiplica a 3b. Y esto es dividido por 3tc. De aquí un 3b se va a eliminar con este de acá. Y entonces R me quedaría igual a 8A entre 9b. Sería la multiplicación de este 3 por 3b, ¿no? Me da 9b. Y esto entre la temperatura crítica. Bueno, aquí este tiene como un denominador de 1. Perdón, un denominador de 1. Hago la ley del sándwich y entonces me quedaría 8A entre 27 B, temperatura crítica. Cámara, ya eliminé al volumen crítico. A esto le voy a llamar ecuación 7. Ya nada más lo que me hace falta, o sea, ahorita R está en términos de A y B, ¿no? Tengo que definir a A y B en términos de TC y PC. Entonces, vamos a hacer el siguiente desarrollo. Está cansado, pero no se me desesperen. Porque, a ver, aquí a la hora que hacemos... A ver, espéreme. Ah, no, espéreme, no, de aquí no lo quitábamos. Aquí me equivoqué. Esto tiene un 3. Ok. Ahí está. Y ahora sí queda 27, ¿no? O sea, sería 9 por 3, 27, y 8 por 1, 8. ¿Está bien? Perdón, me había equivocado. Bueno, déjenme nada más rescatar las ecuaciones. Pero A es igual a 3pc, el volumen crítico al cuadrado, y B es igual al volumen crítico entre 3. Entonces, me quedaría que A es igual a 3pc, o sea, de la ecuación 7 sustituyo estos valores y me quedaría que A es igual a 3pc por 3b al cuadrado Esto es igual a 27 b cuadrada, presión crítica. Y esto lo encerramos en marquito y lo colgamos en el refrigerador. Ah, no, espérense. Todavía no me queda todo en términos de... O sea, me sigue quedando la A en términos de la B. Todavía no me conviene encerrarlo en el marquito. Bueno, vamos a sustituir en la ecuación 7.
me quedaría que... me quedaría que R es igual a 8 por 27 B cuadrada PC Es difícil expresar esto en el whiteboard, es así como estar escuchando el informe presidencial del PG, ¿no? Todo va muy lento. Y esto entre 27 Más o menos, sí. BTC. Ok, de aquí nada más eliminamos al 27 que está multiplicando y dividiendo. Me quedaría que esto es igual a 8 BPC entre TC. Ok, de aquí ahora sí ya puedo despejar a la B. Me quedaría en términos de R, pero R la conozco, ¿no? Entonces, B, bueno, aquí le voy a quitar el... Sí, entonces le voy a poner un por lo tanto. Cuando uno ve esos tres puntitos quiere decir que ya está haciendo algo chido, ¿no? Entonces, B, en términos de R, ya nada más, sería igual a RTC entre 8PC. Ahora, voy a sustituir este valor de B otra vez en la ecuación 7. Yo tendría que R igual a 8A entre 27. Esto es lo que voy a sustituir, sería RTC, el valor de B, entre 8PC. Y esto multiplica la temperatura crítica, ¿no? Reduzco y nada más me quedaría entonces que... Bueno, ahí hay que hacer varias multiplicaciones. Al final me va a quedar... vamos a desarrollar. 8A. Esto entre 27 RTC cuadrada entre 8PC me quedaría igual a 64 a PC, ¿no? A ver, este tiene un denominador 1. Entonces 8 por 8, 64, sí, sería 64 APC entre 27 RT. ...27 RTC... pero sería el cuadrado, ¿no? Y ahora sí, de aquí ya puedo despejar a la A. Otra vez me quedaría en términos de la R y de las constantes críticas. Entonces A, vamos a ponerle aquí el por lo tanto de que estamos haciendo algo importante. Me quedaría igual a 27 R cuadrada TC cuadrada entre 64 PC. Y ahora sí, estos dos
enciérrenlos. No sé si ustedes tengan un lápiz arcoíris en casa, pero yo sí tengo aquí, miren. Este lo voy a encerrar en un rectángulo. Este también lo voy a encerrar en un paralelepípedo con mi lápiz arcoíris. ¿Qué es lo bonito de esto? Son las constantes A y B que están escritos en términos de las constantes críticas que son más fáciles de medir, que serían la temperatura y la presión. ¿Va? Entonces, esta tablita que tienen acá, en realidad, seguro, o sea, casi seguro, son, esta que tienen acá, casi seguro los valores de A y B están determinados utilizando la ecuación de Van der Waals en el punto crítico y de esa manera es como se determinan. ¿Va? Por eso es que muchas veces van a tener diferencias en la literatura. O sea, en algunos libros les ponen las tablas de A y B con datos experimentales y en otras se los ponen con datos calculados con la ecuación de Van der Waals utilizando el estado crítico. Por eso es que muchas veces tenemos divergencias. Pero vamos, es algo útil desde el punto de vista de ingeniería porque no todos los valores de A y B se encuentran tabulados para todos los gases. Entonces, si no los conocemos, lo que tenemos que ver es medir las propiedades críticas y utilizando la ecuación de Van der Waals, es que los podemos determinar. Les decía la vez pasada que una de las cosas más bonitas de la ecuación de Van der Waals es que, a pesar de que es una ecuación inexacta, las raíces del volumen se pueden entender en términos de este diagramita que les había puesto. O sea, ya vimos nosotros para el desarrollo que hicimos, voy a utilizar otra vez mi lápiz arcoíris, que en el punto crítico todas las raíces del volumen de la ecuación cúbica son idénticas, ¿no? Aquí en esta región de saturación, esta raíz corresponde a una de las raíces, bueno, esta intersección o este volumen molar, corresponde a una de las raíces de la ecuación de Van der Waals. Me estaría definiendo al volumen crítico de la fase líquida, mientras que la raíz, la otra raíz me define al volumen crítico de la fase gaseosa y la otra no tiene significado físico. ¿Va? Eso es lo chido de la ecuación de estado. De hecho, para la región que supera la región de saturación, nada más una de las raíces de la ecuación de Van der Waals es real y las otras dos son imaginarias. Entonces fácilmente podemos estarnos moviendo a lo largo del diagrama simplemente teniendo a la mano la ecuación de estado de Van der Waals. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasará por encima de el punto crítico, pero por encima tantititito? Habíamos visto que el punto crítico era la parte en la que por más que se incrementara la presión, ya no podía tener una condensación del gas. A un fluido que se encuentre tantito arriba del estado crítico, se le conoce como fluido supercrítico. ¿Han escuchado hablar de eso alguna vez? No. Uno de los fluidos supercríticos más empleados. ¿En dónde lo viste? Ya en aerogel. Aerogel. ¿Y qué compuesto utilizaba? ¿No te acuerdas? Me acuerdo que llegó a ese estado porque necesitaba que el dióxido de carbono. Así es. Fuera líquido. Supercrítico, así es. De los más empleados son el dióxido de carbono y el hexafluoruro de azufre. El hexafluoruro de azufre es medio tóxico para nosotros. De hecho, a diferencia del helio, nos hace hablar grave, ¿no? El helio nos hace hablar así como cepillín. Y el hexafluoruro de azufre nos hace hablar más grave porque de la misma manera la velocidad del sonido cambia a una frecuencia más lenta, entonces por eso hablamos así como a media revolución, ¿no? Así como Barry White. Bueno, es un poco tóxico para nosotros. Entonces, a nivel industrial, el fluido supercrítico que más se emplea es el dióxido de carbono. Como bien dice su compañero, prácticamente el dióxido de carbono tendría que estarse condensando. Si nosotros bajamos tantitito la temperatura, entonces estaríamos produciendo CO2 líquido. ¿Ah? Por eso es lo importante de que estemos tantitito por arriba del estado crítico. Bueno, los fluidos supercríticos en general se utilizan para lavar componentes no polares
de productos alimenticios. Espérenme tantito. ¡Ah! Se me espantó el estornudo. Ok. ¿Se acuerdan qué clase de molécula era el dióxido de carbono? ¿Era una molécula polar o no polar? Les voy a pintar aquí la estructura de Lewis. ¿Es polar o no polar? A ver. ¿Qué pasó? ¿No vieron esas cositas con Elba o con Cineidita? Sí las vieron, no se hagan. Hay un vector de momento dipolar que jala hacia este oxígeno. Sí es El polar, otro ¿no? jala en la misma magnitud hacia el otro, entonces los dipolos se cancelan, ¿no? El dióxido de carbono sería una molécula perfectamente no polar, ¿va? Ahora, nosotros tenemos la reglita en la química de que cosas polares se disuelven en disolventes polares y cosas no polares se disuelven en cosas no polares, ¿no? En disolventes no polares. ¿El aceite qué es? Es un compuesto no polar, ¿no? Tan es así que si lo tratamos de disolver en agua, vamos a ver una interfase, están coexistiendo. Una fase polar con una fase no polar, no son miscibles, ¿no? ¿Cómo le hace el fabricante, por ejemplo, para remover a las papas, remover el aceite de las papas fritas? Esto lo hace al McDonald's, en McDonald's. De los componentes más caros de la papa es el aceite. De hecho, si ustedes ven a una señora que vende garnachas o a un señor que vende carnitas, todas las noches recupera el aceite, lo filtra, porque es de las cosas más caras de vender garnachas. Entonces ese aceite lo reutiliza y lo reutiliza, ¿va? En la industria no es la diferencia, o sea, de las materias primas más caras para llevar a cabo la fabricación de papas a la francesa es el aceite. Entonces, necesitamos una manera de hacer que el aceite se recupere y ganamos dos veces, ¿no? Porque estamos economizando aceite y además estamos haciendo que la papa quede no tan grasosa. A poca gente le gustan las papas muy grasosas. Entonces, lo que se hace es que ya que están fritas las papas, se someten a una corriente de CO2 supercrítico. La transferencia de calor entre la papa y el CO2 supercrítico va a hacer que a nivel local, a nivel de la superficie de la papa, el CO2 se condense y pase a la fase líquida. Pero yo tengo una corriente de CO2 gaseoso que está arrastrando esa partecita que se llegó a licuar junto con el aceite que está disuelto en ese CO2 en estado líquido. Es algo muy parecido a la destilación por arrastre de vapor. ¿Vieron la película del perfume, no? O leyeron la novela de Patrick Swayze. Los Sí. perfumeros lo que hacen es utilizar la destilación por arrastre de vapor para secuestrar cosas como los aceites esenciales. No se pueden destilar por destilación simple, porque a la temperatura que ocurre la transición de fase del aceite esencial, también ocurre la descomposición. Entonces necesito de una corriente de vapor de agua que lo secuestre, simplemente lo está arrastrando por erosión y de esa manera se va condensando después en otro matraz. Lo mismo ocurre con el CO2 supercrítico, es así como si tuviéramos una destilación por arrastre de vapor, pero ya no tenemos agua como disolvente. El agua es polar, ¿no? Me ayuda a secuestrar cosas que sean polares. Si lo que quiero es secuestrar cosas que sean no polares, entonces me conviene utilizar CO2 supercrítico, ¿va? Eso les decía, lo ocupa Ronald McDonald en la fabricación de las papitas fritas. También se utiliza para secuestrar a la cafeína del café y entonces esa es la manera de hacer el café descafeinado, o sea, se lava la cafeína con CO2 supercrítico y el remanente ya no tiene cafeína, o sí la tiene, o sea, el café descafeinado siempre tiene cafeína, pero la tiene en una proporción ínfima con respecto del café normalito. Bueno, Ronald McDonald no solo hace eso, porque acuérdense que finalmente cuando uno va al McDonald's, las papas ya se encuentran prefritas, pero ahí les vuelven a dar otra freidita, ¿no? ¿Qué es lo que hacen en el local para que la papa no chupe tanto aceite? Si se fijan a la hora que nos la sirven, o sea, pasan como 2 minutos de que la sacan de la freidora a que ya las tenemos nosotros en nuestra bolsita de Ronald McDonald, ¿no? Bueno, y casi no se encuentra grasosa la papa. Ahí lo que hace Ronald McDonald es que después de que lava con CO2 supercrítico a la papa frita, o sea, todavía no la fríe bien, nada más la prefríe,
la lava con CO2 supercrítico para recuperar a la mayor cantidad de aceite, y después eso lo cubre con una poliamida, o sea, es un polímero muy parecido al nylon, nada más que de menor peso molecular. Eso hace que se tapen las porosidades de la papa, y entonces las papas ya no son porosas, ya no chupan tanto aceite. Entonces van a freírse rápidamente y prácticamente no van a emplear aceite. Y además lo van a soltar, o sea, fácilmente el aceite se desprende de la superficie de la papa y ya me queda una papa poco grasosa, ¿va? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no estamos tragando papas fritas, estamos tragando papas fritas con lo que quedó de aceite y además con el polímero que utilizaron para recubrir las papas fritas. Es así, como si estuviéramos comiendo plástico, ¿no? Ahora, los plásticos generalmente no son reactivos para nosotros, o sea, no nos producen envenenamiento, pero sí nos van tapando las pilosidades intestinales y eso hace que la absorción de nutrientes se entorpezca. O sea, sería así como si estuviéramos pintando nuestro intestino con aceites, con plásticos, entonces cada vez vamos a tener una menor nutrición porque estamos haciendo que se entorpezca la máquina. Y además, al intestino le estamos poniendo ahí capas y capas de cochinadas. Llega el momento en el que uno tiene cosas como obstrucciones intestinales, se pierde el movimiento peristáltico del intestino, entonces ya uno no se está nutriendo, hace falta que a uno le laven el intestino, literalmente. En las épocas de nuestras abuelas o de nuestras madres, a lo mejor todavía les tocó, a uno le metían una sonda por ahí por donde les conté, les inyectaban agua y les hacían un lavado intestinal, se llama lavativa. En la actualidad ya casi no se hace más que en los hospitales. A mí me la hicieron una vez cuando me atropelló un puto tráiler y créanme que, o sea, no sé cómo pueden existir homosexuales, o sea, yo no le deseo a nadie que le metan una sonda por el intestino, o sea, es una experiencia, con decirles que me dolió menos que me atropellara el tráiler que lo que me dolió el lavado intestinal, o sea, es algo realmente traumático. Bueno, sí hay gente que le gusta, desde luego, porque si no, no existirían los homosexuales, pero es una práctica que yo recomiendo poco, ¿ok? No sé por qué le estaba diciendo esto. Ah, porque les decía que ya prácticamente los lavados intestinales solo se llevan a cabo en los hospitales y eso cuando ya hace falta. O sea, a mí de tantas radiografías se me murió la flora intestinal, entonces mi intestino ya no tenía movimiento y por eso es que me tuvieron que hacer el lavado. Pero ya también se convierte en algo estético. No sé si habrán visto luego en esos spas, retiros espirituales que dicen que les hacen un lavado intestinal. Yo no me lo hice, no tengo la mínima intención de que me lo vuelvan a hacer, pero tengo un amigo que alguna vez fue, me dijo que le lavaron el intestino con agua mineral y él se esperaba que fuera una chica muy guapa la que le hiciera el lavado intestinal, pero no, dice que era así como la nana del Patolín y que sí lo trató de una manera bastante ruda. Pero dice que después de ese lavado intestinal, o sea, le salieron cosas que él jamás había visto. Dice que era realmente asqueroso lo que le iba saliendo del intestino. Pero dice que después de eso tenía una digestión suavecita, que cada mañana podía ir al baño a hacer de la forma correcta y todo. Entonces uno se tendría que preguntar si es una práctica útil. Si es útil por la cantidad de cochinadas que comemos, pero tampoco se recomienda que sea tan frecuente. ¿Por qué? Porque en el lavado intestinal también se muere la flora intestinal y finalmente nosotros como humanos somos una especie simbiótica, o sea, dependemos casi por entero para la digestión de las bacterias que tenemos alojadas en el intestino. O sea, si no fuera por esas bacterias, nosotros no podríamos integrar a nuestro sistema los nutrientes que vamos secuestrando de la comida. Entonces, si uno se hace esos lavados, es muy factible que se mueran las bacterias intestinales, la flora intestinal, y entonces también estaríamos produciendo un proceso torpe de digestión, ¿va? Entonces son unas por otras. Depende qué es lo que quiera uno. O sea, si lo que quiere uno es deshacerse de tanta intoxicación acumulada, pues sí conviene hacerse una lavativa, pero duele. Entonces háganlo pues una vez cada 10 años o algo por el estilo, ¿va? Bueno, ¿alguna duda, chicos, con lo que hemos revisado el día de hoy? No, profe. ¿Todo bien? Sí. Sí, todo bien.
Bueno, alguna vez tuve también una lavativa no autorizada en el parque acuático El Rollo. ¿Se acuerdan que hay un tobogán que se llama, creo, Bazooka, que está casi parado? Se siente culerísimo echarse por esa cosa, pero bueno, cuando vayan al rollo y se echen, ahora que se termine la pandemia, no vayan a abrir las patas. De hecho, las mujeres no se pueden echar con los pies por delante, se tienen que echar de cabeza, porque es tan duro el golpe de presión del agua que también se les mete por ahí por donde les conté. Luego van a sentir así como que unas ganas increíbles de ir al baño y van a sentir así como que hicieran del 1, pero es del 2. Ajá. Entonces, cierren las patas. De hecho, la forma correcta de echarse un tobogán de esos es cruzando las piernas para que el agua no se les vaya a meter por ahí. Y las mujeres por nada se vayan a echar con los pies por delante, porque la lesión que puede causarles el agua en el aparato reproductor puede ser importante. Entonces, para empezar, ni se vayan a echar, porque hay mucha gente que anda nada más ahí a la casa de que se les baje el traje de baño y todo lo demás. Eviten esa clase de lugares y si van al lugar, que pues, es bonito, traten de evitar echarse en esos toboganes. Ustedes los hombres que sí son bien machos, sí échense, pero échense con las piernas cruzadas, ¿va? Se los digo por experiencia. ¿Ok? Bueno, entonces vámonos a echar una Maruchan y nos vemos el día lunes, chicos. Va, que va. Gracias. Luego. Sale, ¿Una pues, duda? gracias por todo. Todo esto que les acabo de contar quedó grabado. Lo voy a editar de la grabación para que no se vean esas experiencias que yo he tenido. Cuídense mucho, chicos. Que tengan bonito fin de semana. Hasta Dale. luego.